Los vecinos se rieron cuando la viuda compró una granja abandonada por unos centavos en una subasta. Pero cuando abrió el sótano secreto, todos se quedaron en silencio. Suscríbete al canal, mira otras historias y comparte este video con tus amigos. La lluvia caía desde el amanecer como un velo gris que parecía borrar los contornos del pequeño pueblo, donde Anna Wells había pasado casi toda su vida. No era un aguacero furioso, sino una persistente llovizna que calaba hasta los huesos y dejaba en el aire una humedad que se pegaba al alma. Anna estaba sentada junto a la ventana de la cocina de su dúplex alquilado, observando cómo las gotas resbalaban en líneas irregulares por el vidrio, mientras sostenía una taza de café que hacía mucho había perdido el calor. El reloj de la pared marcaba el tiempo con un tic-tac monótono, y el zumbido del refrigerador llenaba el silencio que parecía crecer a su alrededor. Su hija estaba en la universidad. Su hijo vivía en una ciudad a 3 horas al norte, y por primera vez en su vida Anna sentía de manera punzante lo que significaba estar verdaderamente sola. Habían pasado 2 años desde la muerte de su esposo. Un ataque al corazón, rápido y cruel, lo había arrancado de su lado sin darle tiempo siquiera a despedirse. La ausencia se había convertido en un hueco inmenso que nada podía llenar. Al principio había intentado mantenerse ocupada, trabajando algunas horas en la biblioteca del barrio, cocinando comidas sencillas para ella y su hija cuando ésta aún vivía en casa, visitando a los vecinos para no sentirse tan aislada. Pero con el paso de los meses todo aquello se fue desmoronando. Las cuentas sin pagar se acumulaban en la mesa de la cocina. El coche viejo necesitaba reparaciones cada vez más costosas, y sus ahorros se evaporaban como agua en las manos. El cheque de la pensión apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y los alimentos básicos. Por las noches, al quedarse sola en su habitación, se quedaba mirando el techo oscuro, escuchando el ruido lejano del tráfico, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir así. Fue en una de esas noches de insomnio cuando encontró el anuncio. En el periódico local, casi escondido en una esquina, había una nota sobre una subasta próxima. Una granja abandonada, a las afueras del condado, iba a ser puesta en venta a un precio tan bajo que parecía un error tipográfico. Anna leyó el aviso varias veces, incrédula. La fotografía que lo acompañaba mostraba una casa de campo de 2 plantas, con la pintura blanca descascarada, un granero a punto de desplomarse y campos cubiertos de maleza que se extendían hasta perderse en el horizonte. Algo en esa imagen la golpeó en lo más hondo. No sabía explicarlo, pero aquella granja ruinosa, olvidada por todos, parecía reflejar su propia vida, desgastada, vacía, pero aún de pie. Durante los días siguientes trató de apartar la idea de su cabeza. Era absurdo siquiera pensarlo. Ella, una viuda con ingresos mínimos, no podía comprar una propiedad en ruinas. Su hijo la llamaba cada semana para saber cómo estaba, y su hija le enviaba mensajes rápidos entre clases. Si se atrevía a contarles lo que pasaba por su mente, la tildarían de loca o de irresponsable. Y sin embargo, la imagen de esa casa derruida no la abandonaba. Tal vez era la desesperación, tal vez una chispa de obstinación que aún se negaba a apagarse. Pero sentía que allí había algo que le pertenecía, algo que la llamaba. En el supermercado, mientras escogía unas pocas verduras en oferta, oyó por casualidad la conversación de 2 vecinas cerca del pasillo de frutas. Una de ellas mencionó precisamente la granja. La llamaron por su viejo nombre, Rosemont Fields, aunque muchos la conocían como la finca de los Wells, después de tantos años de abandono. Una de las mujeres comentó en voz baja que la tierra estaba maldita, que la familia que había vivido allí había desaparecido de la noche a la mañana, dejando platos servidos en la mesa y ropa en los armarios. Desde entonces, nadie había logrado quedarse mucho tiempo. Los pocos que la compraron acabaron arruinados o huyendo. La otra asintió con una sonrisa escéptica y añadió que solo un tonto tiraría su dinero allí. Anna se alejó rápidamente, con las mejillas ardiendo, como si hubieran hablado de ella misma. No entendía por qué sentía una súbita necesidad de defender aquella granja, que aún no era suya. Aquella noche, incapaz de dormir, extendió sobre la mesa de la cocina todos sus papeles: extractos bancarios, cartas del seguro, recibos de gastos,
Un pequeño sobre donde guardaba un dinero que había logrado ahorrar con disciplina casi obsesiva. No era mucho, apenas lo justo para cubrir la puja inicial si nadie más se interesaba. Miró los números hasta que las cifras se le confundieron. Su mente lógica gritaba que era una insensatez, pero su corazón le mostraba otra cosa. Una vida lejos del alquiler, lejos del aire viciado de la ciudad, un lugar que podría llamar propio. Por primera vez en mucho tiempo sintió un destello de esperanza, tenue pero suficiente para mantenerla despierta hasta el amanecer. El día de la subasta amaneció frío y claro, aunque el suelo todavía estaba húmedo por la lluvia reciente. Ana se vistió con esmero, como si fuera a un funeral. De algún modo lo era, el entierro de la vida que había llevado hasta entonces y, quizá, el nacimiento de otra nueva. Cuando llegó al jardín del juzgado, una multitud ya se había congregado. Hombres con botas de trabajo, granjeros curtidos por el sol, curiosos que acudían solo para presenciar el espectáculo. Reconoció algunas caras familiares y vio cómo la observaban con sorpresa cuando tomó la tarjeta de postor con la mano temblorosa. Los murmullos corrían entre ellos, pero Ana los ignoró con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. El subastador, un hombre bajo y robusto con voz resonante, leyó la descripción. Casa de campo de 2 pisos, un granero, varias dependencias, aproximadamente 70 acres de tierra. Se vende tal cual está, sin garantía. Puja inicial, $30,000. Hubo un silencio pesado. Nadie parecía querer levantar la mano. Ana, tragando saliva, levantó la tarjeta con decisión. Un murmullo recorrió la multitud, como un viento repentino. Un hombre con chaqueta de cuadros levantó la suya también, pero su esposa le tiró del brazo y desistió. Otro ofreció una cifra tímida, pero cuando Ana insistió con la siguiente, él retrocedió. En cuestión de minutos, el martillo del subastador golpeó la mesa y la voz retumbó. Vendida a la postora número 14. El mundo se quedó en suspenso. Ana apenas podía creerlo. La granja era suya. Mientras firmaba los papeles con mano firme, pero estómago revuelto, veía cómo algunos vecinos se alejaban riendo entre dientes, convencidos de que había cometido la mayor tontería de su vida. Otros la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, como si apostaran cuánto tiempo tardaría en rendirse. Aquella misma tarde condujo hasta la propiedad. El camino se estrechaba entre campos abandonados, cubiertos de hierbajos, hasta que la casa apareció a lo lejos, levantándose como un fantasma contra el cielo nublado. El aspecto era peor de lo que mostraba la foto. La pintura se desprendía en tiras largas, el porche se hundía bajo su propio peso, y las ventanas parecían ojos vacíos. El granero, en la distancia, tenía el techo desplomado, y el huerto estaba devorado por la maleza. Ana se detuvo al borde del camino, con las llaves apretadas en la mano, y sintió un silencio tan profundo que le erizó la piel. Era como si la tierra misma la estuviera observando. Subió lentamente los escalones del porche, que gemían bajo su peso. Al abrir la puerta, el aire rancio la envolvió con olor a polvo y madera vieja. Los muebles seguían allí, como si los dueños hubieran salido con la intención de volver enseguida. Una mecedora junto a la chimenea, un aparador con cajones abiertos, una pila de revistas amarillentas en la mesa. Caminó de habitación en habitación, despertando ecos con sus pasos, hasta detenerse en la cocina y mirar a través de la ventana hacia los campos desolados. Durante años había vivido entre paredes que no le pertenecían, pagando alquiler, midiendo su existencia en recibos y plazos. Pero en esa casa rota y olvidada, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en un lugar que podía llamar suyo. Esa noche regresó a su casa alquilada, incapaz de apartar de su mente la imagen de la granja. El corazón le latía con una mezcla de temor y de entusiasmo. Quizá era una insensatez, quizá el error que confirmaría lo que decían los vecinos. Pero también era su última apuesta, la única forma de darle un nuevo sentido a su vida. Se acostó sabiendo que había cruzado un umbral del que ya no habría retorno. El futuro, con todos sus secretos y sus sombras, estaba esperándola en esa tierra, y ella lo había aceptado. La mañana siguiente a la compra de la granja, amaneció con un frío tenue que cubría los campos de escarcha,
y hacía que el aire se viera como humo al salir de la boca. Ana despertó temprano, todavía con el corazón agitado por la imagen de la casa que se había quedado grabada en su mente la noche anterior. Apenas probó un sorbo de café y salió con un termo lleno, un cuaderno de notas y la determinación de regresar al lugar que ya era suyo. Mientras conducía por el camino estrecho y lleno de baches, la sensación de irrealidad no la abandonaba. La finca era real, los papeles estaban firmados, y aunque los vecinos la consideraran una necia, por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de algo. Al llegar, el paisaje parecía distinto a la primera visita. El sol débil se reflejaba en la escarcha y daba a los campos un resplandor plateado, como si el tiempo se hubiera detenido en una quietud espectral. El viejo caserón se erguía con su techo torcido y su porche inclinado, pero bajo esa luz parecía menos un esqueleto moribundo y más un cuerpo dormido, esperando ser despertado. Ana bajó del coche con el termo en una mano y el cuaderno en la otra, respirando profundamente el aire frío y húmedo que le llenó los pulmones. Entró en la casa despacio, escuchando el eco de sus propios pasos sobre las tablas del suelo. Cada habitación estaba impregnada de polvo y silencio, y el aire cargado parecía contener la memoria de todo lo que allí había ocurrido y había quedado interrumpido. Pasó los dedos por la encimera agrietada de la cocina, levantó una sábana que cubría un viejo sillón y observó la marca que el tiempo había dejado en la tela. Abrió un armario y encontró platos alineados con un orden que se había mantenido intacto durante décadas. Había una quietud inquietante, como si los habitantes de la casa hubieran desaparecido de repente, dejándolo todo en su sitio, esperando un regreso que nunca llegó. Durante los días siguientes, Ana volvió a la granja cada mañana. Se había prometido hacer una lista detallada de las reparaciones necesarias, pero pronto comprendió que el trabajo iba mucho más allá de lo que había imaginado. Los ventanales necesitaban ser reemplazados, las puertas rechinaban y algunas se trababan, el techo del granero parecía a punto de ceder. Sin embargo, cada anotación en su cuaderno era un compromiso, una forma de decirse a sí misma que no se rendiría. La casa, por ruinosa que estuviera, representaba un desafío y al mismo tiempo una promesa. El fin de semana siguiente su hija apareció en la granja con una maleta pequeña y una expresión que mezclaba preocupación y resignación. Al ver el caserón torcido y las persianas colgando de sus bisagras, se detuvo en el porche y murmuró: «Mamá, este lugar». No terminó la frase, pero el gesto de sus ojos decía lo que sus labios callaban. «¿Cómo habías podido hacer algo así?». Ana fingió una sonrisa, como si nada pudiera inquietarla, y la invitó a pasar. Pasaron el día juntas abriendo ventanas, sacudiendo el polvo de los muebles, arrastrando sillas rotas y cajas llenas de papeles húmedos hacia el exterior. El trabajo era duro y sucio, pero en la penumbra que poco a poco se llenaba de luz entrante, había un extraño sentimiento de satisfacción. Al caer la tarde, madre e hija se sentaron en los escalones del porche, cubiertas de polvo y agotadas, pero con las mejillas enrojecidas y un brillo en los ojos que no tenían desde hacía mucho tiempo. La hija, aunque seguía convencida de que su madre se había equivocado, admitió en voz baja que la casa tenía algo especial, como si bajo toda esa ruina latiera una posibilidad. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a llegar a los oídos de Ana con más fuerza. Los vecinos, al verla trabajar en la granja, se acercaban con comentarios ambiguos. Uno de ellos fue Harris, un hombre mayor, delgado y encorvado, que se presentó una tarde apoyado en su bastón. Se quedó mirando la casa durante largo rato antes de hablar, como si se debatiera entre callar o contar lo que sabía. Al final, con voz grave, dijo que había conocido a los Whitfield, la familia que había vivido allí antes de la desaparición. Eran, según él, gente decente y trabajadora, dedicados al huerto y al cuidado del ganado. Pero un verano desaparecieron sin dejar rastro. La mesa seguía puesta, la ropa en los armarios, los documentos en los cajones. Nadie supo nunca qué ocurrió. Desde entonces, el lugar había tenido fama de maldito. Ana escuchó con atención, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Harris bajó la voz y añadió que algunos decían que los Whitfield tenían deudas, otros que se habían enemistado con gente poderosa en el pueblo.
Lo cierto era que desde aquella noche nadie volvió a verlos. Ana agradeció la información, aunque por dentro la inquietud se le clavó como un aguijón. Las palabras de Harris parecían menos un consejo y más una advertencia velada. Pasaron algunos días más. La rutina de limpiar y ordenar fue cediendo a una necesidad más profunda de explorar. Una tarde, mientras recorría el pasillo principal, Ana se detuvo frente a una puerta baja y estrecha que había pasado desapercibida hasta entonces. Al abrirla, un olor húmedo y penetrante la envolvió. Eran las escaleras que descendían al sótano. Dudó un momento, consciente de que estaba sola, pero algo más fuerte que el miedo la empujó hacia abajo. Los peldaños crujían como si fueran a ceder, y la penumbra se espesaba a cada paso. El aire estaba impregnado de moho, polvo y un frío que parecía provenir de las paredes mismas. Al llegar al fondo, iluminó el espacio con una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo. El sótano no era diferente de otros. Estantes cubiertos de telarañas, tarros de conservas caducos, herramientas oxidadas y cajas apiladas. Pero en un rincón, detrás de unas tablas podridas, vio una silueta que no correspondía. Se acercó, apartó los tablones con esfuerzo y descubrió una trampilla encajada en el suelo de piedra. El asa estaba oxidada, pero tras varios intentos logró abrirla. El chirrido metálico resonó en el silencio como un lamento. Debajo se abría un espacio estrecho, apenas lo suficiente para arrastrarse dentro. El haz de la linterna iluminó paquetes envueltos en telas grasientas, cajas apiladas con cuidado, papeles que se notaban antiguos. Con el corazón acelerado, Ana se agachó y extrajo uno de los paquetes. Lo colocó sobre una mesa polvorienta y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había cuadernos con anotaciones prolijas, columnas de cifras que parecían cuentas del negocio agrícola de los Whitfield, pero entre las cifras aparecían símbolos y códigos que no comprendía, como si alguien hubiera intentado ocultar un mensaje. En otra caja encontró mapas de la finca con marcas hechas en tinta roja y negra. La tinta estaba desteñida, pero alcanzó a ver claramente una señal en el huerto, donde ahora solo había árboles muertos y enmarañados, y otra señal en el viejo granero que se levantaba torcido en la distancia. Ana cerró la trampilla y se llevó las cajas consigo al piso superior. El peso no estaba solo en sus brazos, sino también en su conciencia. Había encontrado un secreto que no comprendía, pero que presentía importante. Esa noche se sentó en la cocina con los documentos extendidos sobre la mesa, repasándolos una y otra vez. Las letras parecían susurrar desde el pasado, como voces ahogadas que pedían ser escuchadas. El miedo la invadía, pero al mismo tiempo sentía algo que no había sentido en años: propósito. Cuando, al día siguiente, mencionó lo que había hallado en el sótano a Harris, el anciano frunció el ceño y murmuró que había puertas que era mejor no abrir. Le dijo que los Whitfield no solo cultivaban manzanas, sino que habían tenido tratos con gente influyente, y que esa gente no toleraba a quienes intentaban rebelarse. Cuando uno cava demasiado hondo, dijo con gravedad, nunca sabe qué puede desenterrar. Ana se quedó con aquellas palabras resonando en la cabeza, mientras miraba de reojo las cajas que había llevado a casa. Sabía que el descubrimiento era solo el inicio, que el mapa y sus marcas eran un mensaje dirigido a quien tuviera el valor de seguirlo. Y aunque una parte de sí misma quería huir, otra se aferraba con más fuerza a la tierra que ahora le pertenecía. Algo le decía que su historia y la de la familia Whitfield estaban entrelazadas de una forma que apenas comenzaba a comprender. La noche después del hallazgo en el sótano fue larga e inquieta. Ana apenas durmió, con la mente atrapada en las imágenes de los cuadernos, los mapas y aquellas marcas en tinta roja y negra que señalaban lugares concretos en la finca. Una de ellas estaba en el huerto abandonado y la otra en el granero, mientras las sombras de la madrugada se extendían por las paredes de su habitación. Comprendió que no podía seguir ignorando aquellas pistas. La granja no era solo un lugar olvidado, sino un escenario de secretos enterrados. Sentía miedo, pero al mismo tiempo una determinación nueva, como si algo más fuerte que ella misma la empujara a avanzar. Cuando el amanecer cubrió los campos con un resplandor desvaído, Ana salió al porche envuelta en su abrigo. La escarcha crujía bajo sus botas y el aire helado le mordía las mejillas.
Desde allí, a lo lejos, el granero se erguía como una sombra torva contra el cielo gris, inclinado y descompuesto, como si resistiera a derrumbarse por pura obstinación. Sacó el mapa del bolsillo y lo extendió entre sus manos. La marca negra estaba claramente sobre el granero, como si le ordenara dirigirse allí. Guardó el papel con un suspiro y emprendió el camino a través del campo húmedo. Cada paso la acercaba a un silencio más denso. El viento agitaba la hierba seca, y las tablas flojas del granero gemían al ritmo de las ráfagas, como si se quejaran de la visita. Al llegar se detuvo en el umbral. El olor a moho y a madera podrida escapaba por las rendijas, mezclado con el rastro dulzón de algo que no supo identificar. Empujó las puertas desvencijadas y entró en la penumbra. Dentro, la luz se filtraba a través de los agujeros del techo, en haces oblicuos que dibujaban figuras en el aire cargado de polvo. Había vigas caídas, montones de paja desintegrada, herramientas oxidadas tiradas al azar. Y sin embargo, entre todo aquel abandono, algo llamó su atención. En una esquina, el suelo parecía distinto. La madera era más clara, más reciente que el resto, y los clavos estaban torcidos, como si alguien hubiera reparado o reemplazado esas tablas hacía no tanto tiempo. Se arrodilló, apartó la paja húmeda y pasó los dedos por las juntas. El corazón le golpeaba en el pecho con un ritmo tan fuerte que sentía que podía resonar en las paredes. Con esfuerzo, tiró de una de las tablas. El crujido fue un gemido agudo que retumbó en el silencio del granero, como si hubiera despertado algo dormido durante décadas. Bajo las tablas había un hueco oscuro. Metió la mano y encontró un objeto metálico, frío y cubierto de óxido. Lo sacó con ambas manos y lo colocó sobre el suelo. Era una caja de hierro, pesada y con bisagras que se quejaban al abrirse. Dentro había fajos de papeles atados con cordeles, fotografías en blanco y negro dobladas en los bordes y cartas arrugadas con la tinta desvaída. Cogió la primera fotografía. Mostraba a un grupo de hombres frente a la misma casa de campo, pero en otra época, cuando aún parecía firme y habitable. Vestían trajes oscuros, corbatas apretadas, y sus rostros transmitían severidad. Ana reconoció a uno de ellos. Lo había visto en un artículo viejo de la biblioteca. Un político local que había ascendido rápido y desaparecido igual de rápido. Esa coincidencia le heló la sangre. Las cartas eran aún más turbias, escritas con prisa, mencionaban reuniones secretas, intercambios de dinero y disputas que habían terminado en violencia. Algunas hablaban de cerrar el huerto hasta que se calmara la situación, otras de presiones desde la ciudad y la necesidad de eliminar obstáculos. Y luego, una última carta, que Ana leyó con los labios apretados. El testigo no debe hablar. El trato no puede deshacerse. No había nombres completos, solo iniciales, pero el tono de la frase era inconfundible. Se trataba de una amenaza, quizás una confesión velada de asesinato. Ana cerró la caja con manos temblorosas y se la llevó a la casa, incapaz de dejarla allí. Pasó la tarde sentada en la cocina, extendiendo las cartas sobre la mesa e intentando ordenar el rompecabezas. Cada documento parecía una pieza de un entramado de corrupción y silencios forzados. Pensaba en los Whitfield, en su desaparición inexplicable, y poco a poco la idea fue cristalizando en su mente. No habían huido ni habían sido víctimas de una simple desgracia. Los habían silenciado. Esa noche, el silencio de la granja se volvió insoportable. Ana se acostó temprano, pero su sueño fue ligero y quebradizo. A medianoche despertó con el corazón en un puño, convencida de haber oído pasos en el porche. Se levantó con cautela, encendió una lámpara y avanzó hacia la puerta. El suelo crujía bajo sus pies, y cada sonido se amplificaba en el silencio. Abrió de golpe la puerta, pero afuera solo encontró la negrura del campo, inmóvil bajo la luz fría de la luna. Se quedó un largo rato mirando la oscuridad, con la certeza de que alguien había estado allí. Al amanecer salió de nuevo al porche, y lo que vio confirmó sus temores. En el barro húmedo, junto al escalón, había huellas recientes de botas grandes, que no podían ser suyas. El aire frío le atravesó el cuerpo mientras contemplaba las marcas que rodeaban la casa como un cerco. No eran imaginaciones. Alguien la había estado vigilando. Pasó el resto del día con la mente en alerta, revisando cerraduras,
asegurando ventanas, pero con la sensación de que las paredes no bastaban para protegerla. Al caer la tarde, se acercó a la puerta para cerrarla y se detuvo de golpe. Sobre la madera, con tiza blanca, alguien había escrito torpemente unas palabras: «Déjalo todo». Ana se quedó inmóvil, con la respiración contenida, mirando las letras torcidas que parecían brillar en la penumbra. Era una advertencia directa, una amenaza que no admitía dudas. Sintió que las piernas le flaqueaban, pero el miedo pronto se transformó en algo más ardiente. Rabia. Había entregado lo poco que le quedaba para rescatar aquella granja del olvido, y no permitiría que unos fantasmas, fueran del pasado o del presente, la expulsaran. Limpió la puerta con manos temblorosas, borrando las palabras con un trapo húmedo, y se prometió a sí misma que no cedería. Esa noche, al repasar de nuevo las cartas, encontró un fragmento que antes había pasado por alto. Un trozo de papel roto, con apenas una frase escrita en tinta apresurada. Decía: «El huerto no es seguro. Mira en el jardín». Ana leyó y releyó esas palabras, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. El huerto ya estaba señalado en el mapa, pero ahora esa nota parecía indicar otro sitio. El jardín olvidado junto a los árboles retorcidos. Era como si los Whitfield hubieran dejado un rastro desesperado. Un mensaje para quien, años después, tuviera el valor de descubrirlo. Se acostó con la mente encendida, oyendo en cada crujido de la casa un recordatorio de que no estaba sola. Afuera, el viento sacudía las ramas desnudas y golpeaba las persianas flojas. El miedo seguía allí, anclado en su pecho, pero también una nueva convicción. Ya no era solo una viuda tratando de sobrevivir, era la guardiana de una historia enterrada, de una verdad que exigía ser revelada. Y mientras cerraba los ojos con el mapa y las cartas escondidos bajo el suelo de su habitación, supo que el próximo paso la llevaría al jardín. Allí, entre maleza y herramientas oxidadas, la esperaban respuestas que podrían cambiarlo todo, y también peligros que todavía no alcanzaba a imaginar. La mañana siguiente fue dura y sombría. Ana se levantó con los ojos cansados, tras haber dormido a sobresaltos, con el eco de las palabras escritas en el trozo de papel, aún repitiéndose en su mente. El huerto no es seguro. Mira en el jardín. Esa advertencia, escrita con apuro en una hoja rota, la había dejado intranquila durante toda la noche. Se había girado en la cama una y otra vez, oyendo crujidos en la madera del piso, imaginando pasos en el pasillo y sombras que se movían más allá de la ventana. La sensación de ser observada no la abandonaba, pero a pesar del miedo había tomado una decisión. No podía detenerse. El granero le había mostrado que los Whitfield estaban atrapados en un círculo de secretos y amenazas, y aquella nota era la pieza que faltaba. Si el huerto era un lugar de peligro, entonces el jardín debía esconder la clave. Con el primer rayo de luz, Ana se puso un abrigo grueso y salió al exterior. El aire frío le golpeó el rostro como un cuchillo, y el campo aún cubierto de escarcha brillaba bajo el cielo pálido. Avanzó hasta el terreno enmarañado detrás del huerto, un espacio que alguna vez había sido el corazón de la granja. Un jardín cuidado con esmero donde crecían hileras de verduras y flores según las viejas fotografías que había visto en la casa. Ahora era un caos de maleza, ortigas que le llegaban hasta la cintura y herramientas oxidadas hundidas en la tierra, como huesos de un cuerpo olvidado. El olor era penetrante, una mezcla de humedad, tierra podrida y abandono. Se armó con un viejo hoz que había encontrado en el cobertizo y comenzó a abrirse camino. Cada golpe de la hoja contra los tallos resonaba en el silencio de la mañana. Un silencio que parecía observarla, esperando su siguiente movimiento. El trabajo fue arduo. Sus manos se llenaron de rasguños, la espalda se le tensaba con cada esfuerzo, y el sudor le corría bajo la ropa a pesar del aire helado. Durante horas arrancó raíces, apartó piedras y despejó el suelo endurecido por el tiempo. Cada minuto aumentaba su ansiedad. ¿Qué iban a encontrar allí? ¿Acaso los restos de otro secreto que los Whitfield habían querido esconder desesperadamente? Cuando ya estaba a punto de rendirse, su pie chocó con algo duro bajo la tierra. Se arrodilló y comenzó a cavar con las manos, apartando la tierra húmeda con dedos temblorosos.
Poco a poco fue emergiendo una superficie metálica cubierta de óxido, la curva de un capó olvidado. La incredulidad le atravesó el pecho. Continuó cavando con desesperación hasta que la silueta de un automóvil enterrado se reveló bajo las raíces. El vehículo estaba hundido en la tierra, con los cristales rotos y el cuerpo corroído por el paso de los años. El corazón le martillaba en las sienes cuando forzó la puerta del conductor. Un hedor espeso escapó de su interior, mezcla de óxido, polvo y algo más profundo, más oscuro, que erizó su piel. Dentro, desplomado sobre el asiento, había un esqueleto humano. Los huesos estaban quebradizos, el cráneo inclinado hacia un lado, y los restos de ropa aún colgaban en jirones del cuerpo. Ana contuvo un grito, llevando la mano a la boca. La visión era insoportable y al mismo tiempo imposible de apartar. Con movimientos vacilantes, rebuscó en los bolsillos del abrigo deshecho. Sus dedos encontraron una billetera endurecida por los años, la piel convertida en un bloque rígido. La abrió con dificultad y dentro halló un documento de identidad apenas legible, con la tinta corrida por la humedad. El nombre, sin embargo, era claro: Thomas Whitfield, el padre de la familia que había desaparecido sin dejar rastro. El misterio que había alimentado las habladurías durante décadas estaba allí, enterrado en su propio jardín, reducido a huesos y silencio. Ana retrocedió tambaleándose, incapaz de apartar la mirada. La tierra había guardado a Thomas Whitfield como si quisiera proteger un secreto demasiado peligroso para ser conocido. Ahora ese secreto estaba en sus manos, y comprendió que no era el único. Si Thomas había sido ocultado de esa manera, ¿qué había ocurrido con el resto de la familia? ¿Y quién había querido asegurarse de que nadie encontrara su cuerpo? Volvió a la casa con pasos pesados, temblando todavía. Esa tarde su hija llegó para visitarla, y al verla con el rostro pálido y las manos manchadas de tierra, comprendió que algo terrible había sucedido. Ana, con la voz quebrada, le relató lo que había encontrado. La joven la escuchó en silencio, los ojos muy abiertos, hasta que no pudo contenerse más y la abrazó. Le rogó que abandonaran la granja de inmediato, que aquel lugar estaba marcado por la desgracia y que quedarse allí solo las pondría en peligro. Pero Ana negó con firmeza. No podía huir ahora, no después de haber descubierto la verdad que tantos habían tratado de ocultar. Los Whitfield habían sido condenados al silencio, y si ella se marchaba, ese silencio volvería a tragárselo todo. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Ana regresó al jardín con su hija, y juntas continuaron removiendo la tierra alrededor del coche. Debajo del asiento del acompañante, hallaron un paquete envuelto en tela encerada, protegido contra la humedad. Con las manos temblorosas lo abrieron y descubrieron documentos: registros bancarios, recibos de grandes sumas de dinero, notas escritas a toda prisa que mencionaban sobornos y pagos a funcionarios. La magnitud de los números era desorbitada, mucho mayor de lo que cualquier granja en dificultades podría haber manejado. Era evidente que la familia Whitfield se había visto envuelta en una red de corrupción que sobrepasaba los límites del campo. Esa noche, de regreso en la casa, guardaron los papeles bajo una tabla suelta del piso del dormitorio de Ana. Se sentaron juntas en el salón, con la chimenea chisporroteando, pero el calor no logró disipar la sensación de peligro que se había instalado en sus cuerpos. Ambas sabían que no estaban solas. El hallazgo en el jardín no había pasado desapercibido. Ana volvió a escuchar ruidos en la noche, pasos sobre la grava, el crujido de la madera en el porche. Y cuando regresaron un día de la ciudad, encontraron la ventana de la cocina rota, el vidrio esparcido por el suelo y las cajas revueltas. Alguien había estado allí, buscando los documentos. Su hija estalló en lágrimas de furia y miedo, suplicándole que llamara al sheriff. Pero Ana dudaba. ¿Y si las autoridades locales formaban parte de la misma red de corrupción? ¿Y si entregar las pruebas a la gente equivocada significaba desaparecer igual que los Whitfield? La incertidumbre era un nudo en su garganta. Pasaron la noche despiertas, sentadas en la sala, escuchando cada sonido como si fuera una amenaza. A pesar del miedo, algo en Ana se había transformado. Ya no era una viuda asustada que luchaba por sobrevivir día a día. Ahora tenía en sus manos la historia de una familia condenada al silencio,
pruebas de crímenes que habían manchado la tierra en la que vivía. Cada hallazgo era un peso, sí, pero también una responsabilidad. Si ella no contaba lo que había encontrado, nadie más lo haría. Al amanecer salió al porche con la mirada fija en el jardín. Ya no lo veía como un simple terreno abandonado, sino como un cementerio oculto, un archivo subterráneo donde se habían enterrado las pruebas de un pasado oscuro. El miedo seguía allí, punzante, pero la decisión estaba tomada. Había cruzado un umbral y ya no podía volver atrás. La verdad pedía salir a la luz, y ella estaba dispuesta a enfrentarse a todo lo que viniera. Mientras el viento frío arrastraba las hojas secas por el suelo y el sol apenas iluminaba las ruinas del huerto, Ana comprendió que el jardín no era el final del camino, sino apenas otra puerta abierta hacia secretos más hondos. La tierra le había mostrado un cadáver, y ahora le correspondía a ella decidir qué hacer con ese legado. Lo que había empezado como una apuesta desesperada se había convertido en un destino ineludible. Y mientras regresaba a la casa, con la determinación endureciéndose en su pecho, supo que pronto tendría que enfrentarse al paso más difícil de todos, sacar la verdad de las sombras y ponerla en manos del mundo. Después de la noche en la que la ventana de la cocina apareció destrozada y las cajas que había ocultado fueron revueltas por manos desconocidas, algo cambió de manera definitiva en el corazón de Ana. Ya no se trataba solo de miedo o de coraje, sino de una certeza. Comprendía que la verdad que había encontrado en el granero y en el jardín era demasiado grande para ser guardada en silencio, demasiado peligrosa para que permaneciera en sus manos solitarias. Los Whitfield habían sido borrados, sus huellas enterradas, porque habían tocado algo que implicaba a gente con poder. Y ella, una viuda que había llegado a la granja buscando apenas un refugio contra la soledad, se encontraba ahora en el centro de un secreto que podía sacudir a todo el condado. La idea de acudir a las autoridades locales la inquietaba. No confiaba en ellas, sospechaba que estaban implicadas en las mismas tramas que los papeles denunciaban. Fue entonces cuando recordó a un periodista de un pueblo vecino, un hombre que durante años había escrito reportajes incómodos sobre empresarios y políticos corruptos. Lo había visto en la biblioteca donde trabajaba, pidiendo archivos viejos, preguntando por recortes de periódicos de los años 90. Tal vez él sería la persona adecuada. Con esa idea en mente, guardó una selección de documentos en una bolsa de cuero y salió en su coche hacia un restaurante en las afueras, lejos de miradas conocidas. El periodista, de cabello canoso y gafas gruesas, la escuchó con un silencio respetuoso. Ana habló durante casi una hora, contando cómo había comprado la finca, lo que había hallado en el sótano, en el granero y en el jardín. Cuando colocó los documentos sobre la mesa, él los revisó con gesto incrédulo, que fue tornándose en asombro y finalmente en preocupación. Le aseguró que comprobaría cada dato, que buscaría conexiones y que publicaría lo que encontrara, aunque ello significara provocar un terremoto en las estructuras del poder local. Cuando Ana salió de aquel restaurante, sintió una mezcla de alivio y de miedo más profundo. El secreto ya no estaba solo en sus manos, ahora se había puesto en movimiento. Los días siguientes confirmaron que el riesgo era real. Una noche, al mirar desde la ventana, vio un coche detenido al final del camino, con los faros apagados, que permaneció allí mucho tiempo antes de desaparecer sin ruido. Al día siguiente, un vidrio del granero apareció roto con una piedra en el interior, como un aviso burdo. Ana supo entonces que quienes querían mantener el silencio habían advertido su desafío. Pero en lugar de detenerla, esos actos la afirmaron más. La amenaza se había vuelto tangible y ya no podía negarse a sí misma lo que estaba en juego. La noticia explotó 2 semanas después. El periódico del pueblo vecino publicó un reportaje detallado con fotografías de los documentos, nombres de bancos y de empresas, referencias cruzadas con desapariciones antiguas. La historia de la familia Whitfield se transformó en símbolo de una injusticia enterrada. Otros periódicos más grandes se hicieron eco de la noticia, y pronto televisiones regionales enviaron unidades móviles al camino de la finca. El silencio de la granja se vio sustituido por voces, cámaras, preguntas y luces que brillaban contra las paredes descascaradas. El sheriff llegó poco después, no porque Ana lo hubiera llamado,
sino porque la presión pública lo obligó. Con un gesto medido y una cortesía forzada, le pidió que lo acompañara hasta el lugar donde había encontrado el automóvil. Ana lo condujo hasta el jardín, que aún conservaba la tierra removida, y allí los agentes comenzaron a excavar con palas y a tomar fotografías. Cuando extrajeron los restos óseos del asiento del conductor, el aire helado pareció volverse más denso, como si la tierra misma liberara un suspiro guardado demasiado tiempo. Los expertos confirmaron lo que Ana ya sabía. Eran los huesos de Thomas Whitfield. La investigación se amplió y pronto aparecieron más pruebas. Los papeles hallados bajo la granja revelaban pagos, sobornos y nombres que aún tenían descendientes vivos en el condado. Algunos de aquellos hombres habían muerto, pero sus hijos y herederos ocupaban cargos influyentes en bancos, empresas y hasta en el propio gobierno local. El pasado regresaba con fuerza, y por primera vez en décadas parecía imposible detenerlo. La granja se transformó en un símbolo incómodo. Para algunos era la prueba de que el tiempo no podía borrar los crímenes. Para otros, un lugar maldito que atraía desgracias. Los vecinos que antes se burlaban de Ana comenzaron a mirarla con recelo, pero también con respeto. Ya no era la viuda imprudente que había malgastado sus ahorros en un caserón en ruinas, sino la mujer que había sacado a la luz una historia enterrada bajo capas de miedo. Las noches, sin embargo, no eran tranquilas. Ana seguía oyendo ruidos afuera, pasos en la grava, motores lejanos que se detenían demasiado cerca. Una tarde, al regresar de hacer compras en el pueblo, encontró pintadas en la valla: «Cállate o pagarás igual». Su hija, al ver las letras torpes, se derrumbó en llanto y le suplicó que se marcharan, pero Ana se mantuvo firme. Ya habían cruzado el umbral. Abandonar la finca no las protegería, porque quienes estaban detrás de las amenazas no buscaban tierra, sino silencio. Mientras tanto, la finca comenzaba a despertar de otro modo. Entre entrevistas y visitas de investigadores, Ana y su hija trabajaban en limpiar el terreno, en reparar la cerca, en abrir caminos entre la maleza. A veces, al caer la tarde, se sentaban juntas en el porche y hablaban de proyectos que antes parecían imposibles: restaurar el huerto, plantar árboles frutales, invitar a escuelas para enseñar cómo era la vida agrícola de antaño. Esas conversaciones se mezclaban con el crujir de la madera y el olor de la chimenea, creando por momentos una ilusión de normalidad en medio de la tormenta. El día en que las autoridades estatales confirmaron de manera oficial que los restos hallados pertenecían a Thomas Whitfield, Ana caminó sola hasta el jardín. La nieve comenzaba a caer en copos lentos, cubriendo con un manto blanco la tierra que había guardado aquel secreto durante tanto tiempo. Permaneció allí en silencio, con las manos entrelazadas, murmurando una oración que no recordaba haber dicho nunca antes. Era un gesto sencillo, pero sentía que devolvía algo de dignidad a aquel hombre cuya vida había sido borrada. Con la atención mediática llegaron ofertas inesperadas. Una sociedad histórica propuso comprar la granja para convertirla en museo, mientras empresarios veían en el lugar una oportunidad para atraer visitantes curiosos. Pero Ana rechazó todas las propuestas. La finca era suya, y aunque estaba marcada por la tragedia, también estaba impregnada de resistencia. No había sobrevivido a tanto para entregarla a otros. Junto a su hija, decidió que la tierra sería trabajada otra vez, que los árboles volverían a dar fruto, y que la memoria de los Whitfield sería preservada no en vitrinas, sino en la vida que allí renacería. Una tarde, cuando el sol se deslizaba tras las colinas y bañaba los campos en un resplandor dorado, Ana se detuvo en el porche y miró a su alrededor. La casa seguía herida, con la pintura descascarada y el techo inclinado, pero permanecía en pie, igual que ella. Recordó el día de la subasta, las risas de los vecinos, el murmullo de incredulidad cuando levantó la tarjeta de postora. Recordó también el miedo de las primeras noches, el frío del sótano, la tensión de encontrar mensajes amenazantes en la puerta. Y sin embargo, allí estaba, más fuerte de lo que había imaginado posible. El viento arrastró consigo el eco de la nieve que crujía bajo sus botas mientras murmuraba en voz baja, hacia la tierra y hacia quienes habían quedado atrapados en su silencio. Ya no están olvidados. Las palabras se perdieron en la vastedad del campo, pero en su pecho ardían como una promesa.
Supo entonces que el futuro no sería fácil, que aún quedaban batallas por librar, pero también que había encontrado un propósito que no tenía precio. Esa noche, mientras cerraba la puerta de la casa y encendía una lámpara en la cocina, sintió que la finca respiraba con ella. El pasado había salido a la luz, y aunque las sombras persistían, ya no podían ahogarla. La granja era un símbolo de resistencia, un testimonio de que la verdad, por más que se intente enterrar, siempre encuentra la forma de florecer de nuevo. Y Ana, que había llegado a ese lugar, buscando apenas un refugio contra la soledad, se convirtió en su guardiana, la voz que impediría que el silencio volviera a vencer. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias. Mira ahora los siguientes videos que te esperan y comparte este con tus amigos para que también descubran este sorprendente final.